La historia de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillent es la historia de un pueblo, la historia de sus gentes, de sus sueños, de sus ilusiones y sobre todo de sus logros y esfuerzos. Durante más de 75 años, la cooperativa eléctrica ha sido y sigue siendo la luz de Crevillent, la fuerza y la energía de un pueblo vinculado de forma inseparable a una de las principales fuentes de riqueza económica y social de la Comunidad Valenciana. La cooperativa eléctrica es un ejemplo de perseverancia y visión de futuro, un ejemplo de constancia ante las adversidades y de espíritu emprendedor, de creatividad y de superación, para convertir en energía un puñado de sueños. Primerament, després del cresol, ens allumbraven en uns aparatos que venien, que gastaven una metxa, que feien una llum molt bona. Tiraven uns trossets de carburo a un depòsit, li tiraven unes gotetes d'aigua i el gas que feia el carburo encendíem i allumbrava un poc més que el cresol. Los comienzos de la cooperativa se remontan a principios del siglo pasado, motivados por la necesidad de infraestructura empresarial del sector textil de la ciudad. Crevillent, situada en la comarca del Baix Vinalopó en Alicante, veía cómo su industria se venía abajo por el hecho de no estar cerca de una gran ciudad para poder disfrutar de los beneficios de la electricidad. Por entonces, paradójicamente, una fuente de energía alternativa. En nuestro ámbito geográfico, aunque la electricidad inicia sus funciones a finales del siglo XIX, sin embargo, dentro del mundo industrial pues empieza a tener efectividad durante los años 20. Es en estos años cuando se instauran los primeros telares mecánicos y crecen de una manera muy considerable. Permiten la industria de la alfombra en tejido de algodón y de lana, que hasta ese momento no existía, sino que existía la fibra dura. Esta instalación supuso aumentar muy considerablemente la producción industrial, regularizar esta producción y dar una cierta libertad para la instalación de industrias. La electricidad era la fuerza sobre la que la economía crevillentina debía sentar sus bases si quería seguir siendo una ciudad en constante crecimiento y con posibilidades de abrirse a un nuevo siglo, el siglo XX. En Crevillent, al igual que en otras localidades, lo que se hizo fue instaurar cooperativas para regularizar el suministro de esta electricidad. Es una mejora social muy considerable, ya que al aumentar la productividad, pues naturalmente los sueldos de la gente pues, se incrementaban también, ya que antes era todo de una manera artesanal, con telares de madera y con medios rudimentarios. Antonio Aznar, uno de los crevillentinos fabricantes de este pueblo, que vivía las inquietudes de nuestra industria textil, vio la necesidad de poder disponer de fuerza eléctrica para mover las máquinas, los telares, y entonces se le ocurrió montar un motor de gas pobre alimentado por leña, pero claro, tenía tantas deficiencias técnicas que aquello siempre estaba medio parado, medio en marcha. Después se creó una especie de compañía llamada La Popular, que también pretendió suministrar luz eléctrica al pueblo e incluso a los domicilios particulares. Si bien es cierto que la Popular Eléctrica fue pionera en el sector, su mal servicio, los enfrentamientos de carácter político y las reiteradas subidas de precios le hicieron fracasar poco después de su creación. En aquel entonces el alumbrado público se regía por las bujías que tenían las bombillas en cada casa. Y había unas tarifas con arreglo a si las bombillas eran de 5, 10 o 15 bujías. El aumento que se propuso en aquel entonces era casi de un 40% y aquello, claro, escandalizó y la gente es cuando tomó conciencia de pretender hacer una cooperativa eléctrica.
Así, en enero de 1925 se funda la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, impulsada por un grupo de industriales y por los primeros usuarios domésticos, con la intención de autoabastecerse de forma constante y regular, con unas tarifas asequibles y competitivas para la época. 25 pesetas era el precio por suscripción, un precio que casi 8 décadas después se mantiene. Diez fueron los primeros cooperativistas que, reunidos en el Círculo de Fomento Industrial, junto con muchos vecinos, dieron un empujón al desarrollo socioeconómico de Crevillent. Y también, aquella noche del 13 de enero de 1925, y seguramente sin ser conscientes de ello, entraron a formar parte de la historia. Mi marido se hizo socio en el año 25 pienso que se hizo en el año socio de la cooperativa en ese año, pues porque creería que era lo mejor para todo y sobre todo porque era lo mejor para Crevillent. No cabe duda que el fluido podía ser muchísimo más barato. Mi marido estaría muy, muy orgulloso de ver dónde ha llegado y las cotas que ha alcanzado Cooperativa Eléctrica. Por supuesto que sí. Las sucesivas directivas de Cooperativa hallaron un sinfín de obstáculos en su camino. Propuestas continuas para cambiar de compañía y competencia desleal, con ofrecimientos de supuestas tarifas mucho más económicas y con mejores servicios. Todo esto acompañado por injustificados cortes del suministro eléctrico que provocaron considerables pérdidas económicas y una evidente frustración en los asociados a Cooperativa que se sentían vulnerables ante tales abusos. Cuando la cooperativa fue tomando ya fuerza es cuando más le acosó la hidro. Una temporada que hubo restricciones generales en toda España y teníamos nada más que 5 horas de luz a la semana. Llegaba por la noche todo apagado, todo se apagaba. Entonces, gracias a una entidad de riego que aquí había, de Riegos del Levante, conseguimos que para mantener el riego nos dejara un transformador. Y con ese transformador se apagaba todo el pueblo y íbamos dando cada noche luz a un sector de población. Los años 60 y 70 fueron muy difíciles para la actividad de distribución de la cooperativa en Crevillent. La ambición de Iberdrola fue tal que no hizo otra cosa más que producir un cerco en Crevillent, limitándonos tal actividad a partir de la carretera nacional 340 hacia el sur. Al mismo tiempo también nos obligaron, de acuerdo con la administración, a ceder todos los fabricantes, todas las industrias de Crevillent que tenían una potencia de más de 50 kilovatios, y también nos limitaron la potencia. Se colocaban unos relés al límite y a partir de ese momento Crevillent se quedaba sin luz. Los ascensores quedaban parados, los estudiantes no podían estudiar, y yo recuerdo precisamente un acontecimiento importante de un partido internacional de España contra Yugoslavia, que a la hora de iniciarse los telespectadores quedaron con la sorpresa de que no pudieron ver el partido porque Hidroeléctrica Española también suspendió el suministro. Pero tanto el asociado como Cooperativa resistieron los envites virulentos de Hidroeléctrica. Tal es así que con el paso del tiempo no solo se ha conseguido todas o al menos la mayoría de las pretensiones de Cooperativa, sino que la relación actual entre ambas se enmarca dentro de la caballerosidad y la negociación dialogada y cabal. Con anterioridad nuestras relaciones con Iberdrola pasaban por meras denuncias de una parte o de otra ante tribunales. Llega un momento en que entendemos que lo mejor para Cooperativa era intentar un diálogo cordial con Iberdrola. Y nos ponemos en contacto con Consellería de Industria, lo cual da un resultado que es la consecución en Crevillent de 2 anillos distintos de toma de electricidad, por los cuales con el doble anillo, si teníamos problemas en una línea, nos podían suministrar en el casco urbano por otra. Durante los últimos años, Cooperativa ha luchado por defender su independencia y su derecho constitucional del asociacionismo cooperativo.
Siempre desde la legalidad y gracias no solo al tesón, sello inconfundible de la eléctrica crevillentina, sino también gracias a la fidelidad de sus asociados. Actualmente la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís cuenta con un total de 12.000 asociados, a los que ofrece sus servicios bien sea para la industria como para el consumo doméstico. Los motores alimentados por gas han dado paso a generadores de compleja estructura interna y de gran rentabilidad energética, capaces de suministrar energía a lo largo de los más de 70 kilómetros de líneas de media tensión y los 189 kilómetros de baja tensión. Fundamentalmente nosotros en el tema de renovación de líneas actuamos desde dos prismas. En primer lugar, vimos que era necesario reducir las pérdidas por transporte de energía, que eso suponía una cantidad de dinero muy importante. Para eso, había que mejorar las líneas, los tendidos, algunos de ellos hacerlos subterráneos, para quitar incluso la cuestión estética de muchísimos cables en las fachadas, y parte importante de ello era que el tendido fuese con materiales nuevos, mucho más resistentes, con mucha menos pérdida de energía y con y que Cooperativa pudiera beneficiarse también, al tener menos pérdida, pues tener más ingresos. Un volumen de negocio de más de 6,5 millones de euros. Un neto de beneficios de casi 1 millón de euros, el 15% de las ventas, y activos de más de 13 millones de euros son algunos de los ejemplos de una buena gestión y de un inmejorable servicio a sus asociados y clientes. Servicios entre los que se encuentran la calidad, la garantía del suministro y una atención permanente durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, de forma totalmente gratuita. Cerca de un centenar de transformadores e inversiones multimillonarias han repercutido en el perfecto funcionamiento de Cooperativa, que el asociado ha notado en un descuento del 18% para sus abonados domésticos y un 15% para la industria, así como un ahorro total para los socios de más de 1 millón de euros en el año 2002. Como reconocimiento a este esfuerzo, la nominación como Mejor Empresa en los Premios Nova 2001, el premio de la Cámara de Comercio de Alicante a la Mejor Empresa de Servicios el mismo año y la concesión de la Medalla de Plata de la Academia de París en 2003. Un reconocimiento que ya tuvo en 1970, cuando fue distinguida como cooperativa ejemplar por el Estado. Sus cifras y sus servicios convierten a la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís en la principal cooperativa del sector eléctrico en la Comunidad Valenciana, con un volumen de compras de energía en el año 2002 superior a los 80 millones de kilovatios, cifra que la sitúa en un lugar privilegiado del tejido socioeconómico de la Comunidad Valenciana. Para el movimiento cooperativo valenciano, tener la cooperativa de Crevillente entre nosotros es una gran satisfacción y un ejemplo a seguir. Una satisfacción porque bueno, es una cooperativa emblemática, es una cooperativa líder en el sector eléctrico, y podríamos decir que es un poco la joya de la corona del movimiento cooperativo valenciano. El desarrollo industrial de Crevillente está unido al de Cooperativa. Tanto es así que desde la creación de Cooperativa, diversos polígonos industriales se han añadido al paisaje de la zona. Cooperativa, a nivel personal pienso que es una institución en Crevillente muy arraigada, y uno de sus logros es efectivamente el apoyo a la industria en general, porque incluso ha generado que grandes industrias de municipios vecinos e importantes hayan buscado Crevillente para ubicar sus empresas. Una de las razones principales es precisamente el apoyo de Cooperativa a lo que es el sistema productivo y sobre todo los costes de las empresas. A partir del año 85 aproximadamente, la cooperativa cambia su visión empresarial y se dedica casi exclusivamente a la mejora de la red de distribución, porque en aquellos momentos estaba bastante deteriorada y tenía unas pérdidas de cerca del 20%. Con el cambio prácticamente de toda la red, con unas inversiones muy importantes, la cooperativa deja las pérdidas por bajo del 5%, siendo una de las empresas españolas
con menor pérdida de energía eléctrica. Y además se dedica también a buscar otro tipo de negocios como es la generación eléctrica, consiguiéndolo en régimen especial, energías renovables y la construcción de la nueva sede para dar una mejor calidad de atención al cliente. Su eficaz gestión se traduce en su funcionamiento interno. La aprobación de las cuentas de cooperativa por cada uno de sus socios y la posibilidad de ser electos en los cargos de presidente, vicepresidente, secretario tesorero y vocal convierten a cooperativa en un modelo de gestión transparente y democrático, y también solidario con la sociedad. Cooperativa nació con la intención no solo de ofrecer un servicio ejemplar a sus vecinos, sino también para beneficiarles en lo que fuera posible. Así, desde esta entidad se han impulsado numerosos proyectos y obras sociales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Crevillent. Becas, exposiciones, aportaciones económicas a las fiestas tradicionales, subvenciones para obras benéficas, actos culturales y deportivos, actividades extraescolares. Una acción social que tiene su culminación en la creación de la fundación de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. La cooperativa creó la fundación cuyo objetivo primordial era el de canalizar la obra social que se realiza dentro de la entidad. Era una forma de disgregar la parte del negocio, digamos, de lo que es la obra social, que bueno, parece que estando integrada dentro de lo que es la propia actuación de cooperativa, parecía como si estuviera un poco así entremezclado de mala manera. Entonces lo que hicimos fue apartar, como generalmente hacen todas las grandes compañías, apartar lo que es digamos, la sección negocio, la sección industrial de la obra social a través de esta fundación. Entre sus principales aportaciones destacan el Tanatorio Virgen del Rosario, cuyos servicios son totalmente gratuitos para los vecinos de la localidad, y el Museo Monográfico Acuarelista Julio Quesada, de entrada gratuita y que según la crítica especializada constituye la mejor muestra de pintura en acuarela en nuestro país. Entre las obras sociales que desarrolla la cooperativa, cabe resaltar aquellas destinadas a promover y becar a los estudiantes y jóvenes valores crevillantinos. Un salón de actos que Cooperativa cede a cualquier entidad que así lo solicite y uno de exposiciones puesto a disposición de jóvenes artistas se suman a la obra social que la entidad desarrolla. Es extraño no encontrar la huella de Cooperativa en cada una de las entidades que conforman el tejido social, cultural y económico de Crevillent. Como presidente de Cruz Roja, pues agradecer muy directamente a la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís pues toda la ayuda que nos ha prestado. Cabe destacar, entre otras, pues la ayuda a la adquisición de 4 ambulancias y de un vehículo todoterreno, y actualmente pues también la colaboración que venimos prestando en la puesta en marcha diaria de lo que es el tanatorio, que dentro de la obra social pues Cooperativa ha hecho pues tal vez como una obra emblemática al servicio de todos los crevillentinos. Cooperativa ha destinado en 2002 más de 300.000 euros como obra social. Una contribución anual que representa el agradecimiento de una empresa a su ciudad y a todos aquellos que convirtieron a Cooperativa en una referencia y la animaron a superarse día a día. En Crevillent, la forma de la cooperativa, la forma jurídica de asociar como cooperativa de consumo a todos los vecinos en torno a esa entidad que se creó, fue un gran proyecto, ilusionante en su momento y que ha sido pues, la base en gran parte de nuestro desarrollo industrial, económico, social y urbano con posterioridad, porque desde aquel momento Crevillent comenzó a tener energía, comenzó a tener luz, y que duda cabe que eso fue un factor de dinamización y de apoyo a nuestra economía local, además de un elemento indispensable de calidad, de comodidad, de nivel de vida. Actualmente la cooperativa se prepara para afrontar el futuro social y entre sus proyectos está un museo dedicado a la Semana Santa y una residencia para disminuidos psíquicos. De la Semana Santa, evidentemente, su fin primordial es albergar los distintos tronos que, desgraciadamente, hoy están, digamos, cobijados, guardados
en sitios no muy adecuados, igual están en un local comercial o en unas casas antiguas y tal, con los correspondientes peligros por la humedad y demás de deterioro que tienen. Y en cuanto a la residencia de los disminuidos psíquicos, bien, pues su fin primordial es albergar a estas personas, dado que, bueno, pues normalmente el entorno familiar es complicado que los puedan acoger cuando faltan los padres, que es el gran problema de estas personas. Y entonces, bueno, pues surgió esa necesidad imperiosa de la construcción de la residencia, y bien, Cooperativa, como de costumbre, como siempre, pues estamos aquí dispuestos a apoyar estas necesidades importantes que tiene nuestro pueblo. Los 90 fueron unos años especialmente prósperos para la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillent. En 1991 se pone en marcha la minicentral de Calasparra, con una producción desde ese año hasta 2002 de más de 50 millones de kilovatios, cuyo valor supera los 5 millones de euros. En 1994 se logra, tras muchos años de lucha, la firma de un nuevo contrato que establece una contratación de potencia de 8.800 kilovatios con revisiones periódicas de actualización. En 1997 trajo consigo la promulgación de la Ley del Sector Eléctrico, que liberalizó el mercado y diversificó la actividad. Como consecuencia, Cooperativa fue la primera empresa distribuidora fuera del ámbito territorial y en la actualidad cuenta con 1.200 abonados en Canet en Berenguer, en Valencia. Y en un futuro muy próximo, Cooperativa estará en Almería, gracias a la compra de la distribuidora Ignaluz, y en Zaragoza, con la construcción de una subestación transformadora. Solo un año más tarde, la Cooperativa pone en marcha una minicentral en Portugal y una planta de cogeneración en la empresa Lanatin, modelo de eficiencia energética. La cogeneración es un sistema que tiene que ir siempre ligado a una industria, y lo que hace es que aprovecha lo que es el fuel que quemamos en el motor, lo aprovecha con unos rendimientos pues muy importantes, ¿no? Entonces, actualmente tenemos una planta de cogeneración aquí en Crevillent, que tiene una potencia de 9.100 kilovatios. Estamos vertiendo a la red las sobras de lo que producimos y al mismo tiempo estamos suministrando a la fábrica pues vapor y agua caliente para su proceso de fabricación. El año 2000 fue el de la expansión transoceánica, su destino la República Dominicana. Nos hemos situado en la República Dominicana porque es un mercado incipiente. Todos sabemos que en República Dominicana y otros países de América Latina hay déficit de energía, y adquirimos el pasado año, el año 2001, una empresa, el 50% de la misma, teniendo aproximadamente un número de clientes de 700, y al cabo del año ya hemos conseguido un mercado de 2000. Estamos esperando que se construyan hoteles por la zona. Es una zona que todavía está sin explotar y por lo tanto creemos que ha sido muy interesante y muy acertada la decisión de trabajar en dicho país. El proceso de expansión culminó con la celebración del 75 aniversario de Cooperativa, broche de oro para una excelente trayectoria y el inicio de un camino que sin duda abrirá las puertas a un futuro todavía más brillante. El progreso es el campo de batalla de los visionarios, la lucha constante de los que creen que todo puede cambiar para mejor y de que lo único inalterable es la voluntad humana. Entre estos visionarios se encuentra Cooperativa, para la que el futuro es un proyecto más, una nueva puerta que abrir con un espacio aún inimaginable donde trabajar. Una de las herramientas para asegurar el futuro es Nexus, sociedad que cuenta con 40 accionistas, entre los que destaca Cooperativa, y que ha conseguido el contrato de suministro para los aeropuertos de El Altet, Manises y para la Universidad de Alicante. Lo que hemos hecho una serie de pequeñas distribuidoras al objeto de competir con las grandes distribuidoras que monopolizan el mundo de la generación y de la comercialización, es unirnos en una comercializadora que se llama Nexus, con la cual poder aglutinar todas las demandas de todos los clientes de estas distribuidoras para poder competir en precio y calidad con las grandes distribuidoras, que son las que actualmente
pues están prácticamente monopolizando todo lo que es el sector. En la actualidad existen varias fuentes de energía alternativa con las que desde Cooperativa ya se está trabajando para ofrecer unos servicios modernos y adaptados a las nuevas necesidades del asociado. Energías renovables como la eólica o la solar pueden sustituir aquellas con las que hasta hoy estábamos familiarizados, favoreciendo un futuro limpio y sostenible. En cuanto a energías limpias, energías renovables, hemos estado investigando y midiendo vientos en diversos puntos de todo el país. En Valencia ya teníamos mediciones creo que bastante aceptables, pero no hemos tenido la fortuna de que se nos conceda ningún tipo de perjudicación para trabajar en nuestra comunidad. No obstante, también estamos desarrollando dicha investigación en Castilla-La Mancha y Aragón y esperemos que las autoridades de dichas comunidades autoricen el que podamos instalar parques eólicos. Por otra parte, hemos iniciado un estudio que va muy avanzado para generar energía quemando residuos de fabricación de muebles. Hemos ya formalizado una sociedad con los dichos fabricantes y también los transportistas que llevarán a la planta dicho residuo y 2 distribuidores de Cataluña, uno de Mallorca y la cooperativa. Las nuevas tecnologías para crear energía y los nuevos mercados donde poder presentar los servicios competitivos y de calidad de Cooperativa son algunos de los objetivos que se han de conseguir en el futuro. Tecnologías que permiten la conexión de cada hogar a Internet a través del tendido eléctrico. Esto implicará un mayor rendimiento de la red y abrirá un sinfín de posibilidades a los abonados, como la domótica, la videoconferencia o la teleasistencia hospitalaria. La primera de las citas que ya está concertada es con la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras de Crevillent, que trabajará con la Cooperativa San Francisco de Asís. Lo que pretendemos es que las empresas del sector se beneficien de una infraestructura y de unos costes que puede aportar una empresa, una entidad emblemática en Crevillente y que, por supuesto, supone unas mejoras en los costes para las empresas del sector. Esto es Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillent, fiel reflejo de la tenacidad y el trabajo diario de todo un pueblo. Es lo que el cooperativismo bien entendido es capaz de conseguir. Lo que en el pasado fue un sueño inalcanzable, una ilusión y un proyecto difíciles de realizar, hoy es una realidad que ilumina cada día los hogares y negocios de miles de personas. Pero la auténtica fuente de energía de Cooperativa no está en su electricidad, sino en sus ilusiones, que día tras día, con esfuerzo y constancia, va convirtiendo en realidad. Porque el futuro, ese futuro que hace casi 100 años nadie se atrevía a imaginar, está aquí. Porque para la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, el futuro es hoy.